Hola, bienvenido al audiolibro de la historia de la redención. Hoy narraremos el capítulo 24, el Arca de Dios y las vicisitudes de Israel. Este capítulo está basado en 1 de Samuel del 3 al 6 y en 2 de Samuel 6 y 1 de Reyes 8. El Arca de Dios era un cofre sagrado, confeccionado para contener los 10 mandamientos, que eran una manifestación de Dios mismo. Se consideraba que este arca era la gloria y la fortaleza de Israel. La señal de la presencia divina se manifestaba sobre ella de día y de noche. Los sacerdotes que servían delante de ella eran dedicados a su santo oficio mediante ritos sagrados. Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales, los mismos que constituyen los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Sobre el pectoral se encontraban los nombres de las 12 tribus de Israel, grabados en piedras preciosas engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes y que les cubría el pecho. A la derecha y la izquierda del pectoral se veían 2 piedras más grandes que brillaban con mucho resplandor. Cuando los jueces tenían que tratar asuntos difíciles, que no podían decidir por sí mismos, los enviaban a los sacerdotes, quienes consultaban a Dios y el Señor respondía. Si su veredicto era favorable, y si quería concederles buen éxito, un halo de luz y gloria reposaba en especial sobre la piedra preciosa ubicada a la derecha. Si en cambio desaprobaba el asunto, una especie de vapor o nube parecía cubrir la piedra preciosa de la izquierda. Cuando consultaban a Dios con respecto a una batalla, si la piedra preciosa de la derecha quedaba envuelta en luz, quería decir, vayan y sean prosperados. Pero si la piedra de la izquierda se envolvía en una nube, quería decir, no vayan, no van a prosperar. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, para ejercer su ministerio delante del arca en la abrumadora presencia de Dios, consultaba al Señor y éste a menudo respondía con voz audible. Cuando no lo hacía de viva voz, los sagrados rayos de su gloria descansaban sobre el querubín que se encontraba al lado derecho del arca, en señal de aprobación o favor. Si rechazaba el requerimiento, una nube envolvía al querubín de la izquierda. 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se les requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron el arca cuando ésta giraba en torno de Jericó. Y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. El resultado del descuido de Elí. Cuando Elí era sumo sacerdote, elevó a sus hijos a la dignidad sacerdotal. Solo Elí tenía permiso para entrar en el lugar santísimo una vez al año. Sus hijos ministraban junto a la puerta del tabernáculo y oficiaban en relación con las ofrendas de animales y en el altar de los sacrificios. Continuamente abusaban de su cargo sagrado. Eran egoístas, codiciosos, glotones y libertinos. Dios reprobó a Elí por su culpable negligencia con respecto a la disciplina familiar. Elí reprendía a sus hijos pero no los mantenía en sujeción. Después de ubicarlos en el sagrado cargo del sacerdocio, Elí oyó hablar de la conducta de ellos, de cómo defraudaban a los hijos de Israel en sus ofrendas, de sus audaces transgresiones de la ley de Dios y de su conducta violenta que indujo a pecar a Israel. El Señor dio a conocer al niño Samuel los juicios que lanzaría sobre la casa de Elí a causa de la negligencia de éste. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Las transgresiones de los hijos de Elí eran tan audaces, tan insultantes para un Dios santo, que no había sacrificio que pudiera expiar esas violaciones voluntarias de su ley. Esos sacerdotes pecadores profanaban los sacrificios que representaban al Hijo de Dios, y mediante su conducta blasfema pisoteaban la sangre de la expiación, de la cual provenía la virtud de todos los sacrificios. Samuel transmitió a Elí las palabras del Señor. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí sabía que Dios había sido deshonrado y se sentía pecador. Admitió que Dios estaba castigando su negligencia culpable. Dio a conocer a todo Israel la palabra del Señor transmitida por medio de Samuel. Al hacerlo creyó corregir en cierta medida su pasada negligencia pecaminosa. El mal pronunciado contra el sacerdote no demoró en producirse. Los israelitas guerrearon contra los filisteos y fueron vencidos, y 4000 de entre ellos murieron. Los hebreos estaban atemorizados. Sabían que si otras naciones llegaban a oír algo acerca de su derrota, se sentirían animadas a hacerles la guerra también. Los ancianos de Israel llegaron a la conclusión de que su fracaso se debía a que el arca de Dios no estaba con ellos. Enviaron gente a Silo para que buscara el arca del pacto. Se acordaron del cruce del Jordán y de la fácil victoria obtenida sobre Jericó cuando llevaban el arca, y decidieron que todo lo que necesitaban era tenerla entre ellos y que de ese modo triunfarían sobre sus enemigos. No se dieron cuenta de que su fortaleza dependía de su obediencia a la ley que estaba dentro del arca, que era una manifestación de Dios mismo. Los indignos sacerdotes, a saber, Ofni y Finehés, estaban junto al arca sagrada, violando de ese modo la ley de Dios. Estos pecadores llevaron el arca al campamento de Israel. La confianza de los guerreros se restableció y se sintieron seguros del éxito. Los filisteos toman el arca. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron esa voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: «Ha venido Dios al campamento». Y dijeron: «¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así». «¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, y pelead». Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés. Los filisteos creían que este arca era el Dios de los israelitas. No sabían que el Dios viviente, creador de los cielos y la tierra, y que dio su ley en el Sinaí, enviaba prosperidad y adversidad de acuerdo con la obediencia o la transgresión a su santa ley que estaba dentro del arca sagrada. Hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Elí estaba sentado junto al camino, esperando con corazón tembloroso las noticias procedentes del ejército. Temía que el arca de Dios fuese tomada y contaminada por la hueste filistea. Un mensajero procedente del ejército corrió hasta Silo e informó a Elí que sus dos hijos habían muerto. Pudo soportar esa noticia con cierta calma, porque tenía razones para esperarla, pero cuando el mensajero añadió: «y el arca de Dios ha sido tomada», Elí se tambaleó angustiado sobre su silla, cayó de espaldas y murió. Participó de la ira de Dios que descendió sobre sus hijos. Era en gran medida culpable de sus transgresiones, por su criminal negligencia al no mantenerlos en sujeción. La toma del arca de Dios por parte de los filisteos se consideró la mayor calamidad que podía sobrevenir a Israel. La esposa de Finehés, que estaba por dar a luz, llamó Icabod a su hijo y dijo: «Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios». En la tierra de los filisteos. El Señor permitió que su arca fuera tomada por sus enemigos para mostrar a Israel cuán vano era confiar en ella, símbolo de su presencia, mientras se hallaban transgrediendo los mandamientos que contenía. El Altísimo quiso humillarlos al retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual se vanagloriaban diciendo que era la fuente de su fortaleza y confianza.
Los filisteos se sentían triunfadores porque tenían, según creían, el famoso Dios de los israelitas, que llevase a cabo tan grandes maravillas para ellos y los había convertido en el terror de sus enemigos. Llevaron el arca de Dios a Asdod y la ubicaron en un espléndido templo, erigido en honor del más popular de sus dioses, Dagón, y la pusieron junto a su ídolo. A la mañana siguiente los sacerdotes de esos dioses entraron al templo y se aterrorizaron al descubrir que Dagón había caído en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor. Lo levantaron y lo pusieron en su lugar anterior. Creyeron que podría haber caído accidentalmente, pero al otro día lo encontraron caído como la vez anterior, sobre su rostro, en el suelo, y la cabeza del ídolo y sus 2 manos estaban separadas del cuerpo. Los ángeles de Dios que siempre acompañaban al arca arrojaron en tierra ese ídolo inerte y después lo mutilaron, para poner de manifiesto que Dios, el Dios viviente, está por encima de todos los dioses y que en su presencia toda deidad pagana no es nada. Los paganos reverenciaban mucho a su dios, Dagón, y cuando lo encontraron mutilado sin remedio, caído sobre su rostro delante del arca de Dios, se sintieron tristes y lo consideraron un mal presagio para los filisteos. Se lo interpretó como que los filisteos y todos sus dioses se verían sometidos a los hebreos y destruidos por estos, y que el Dios de los israelitas sería más grande y poderoso que todos los dioses. Sacaron el arca del Señor del templo de su ídolo y la dejaron en otro lugar. Los filisteos conservaron el arca de Dios durante 7 meses. Habían vencido a los israelitas y habían tomado el arca de Dios que suponían era la fuente de su poder, y creyeron que siempre estarían a salvo y no tendrían más temor de los ejércitos de Israel. Pero en medio de su regocijo a consecuencia de su éxito, se escuchó un lamento por toda la tierra, que se adjudicó el arca del Señor. La llevaron aterrorizados de lugar en lugar y por donde iba la destrucción la seguía, hasta que se sintieron tan perplejos que no sabían qué hacer con ella. Los ángeles que la acompañaban la protegieron de todo daño. Los filisteos no se atrevían a abrirla, porque como Dagón había tenido que enfrentar semejante destino, temían tocarla o acercarse a ella. Llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron qué podían hacer con el arca de Dios. Estos aconsejaron que se la enviara al pueblo al cual pertenecía, con una costosa ofrenda por el pecado para que si el Señor quería aceptarla, los sanara. También tuvieron que comprender que la mano del Altísimo estaba sobre ellos porque habían tomado su arca, que pertenecía solamente a Israel.